Voy a dar unos segundos hasta que... Ahí. Bueno, buenas tardes a todos. Ahí ya se están sumando a la reunión. De a poquito todos los asistentes. Me presento. Mi nombre es María Jesús Bertrán. Soy abogada. Soy coordinadora del proyecto de litigación de la Facultad de Derecho, que se inserta en el programa de reforma a la justicia. No sé si algunos habrán quizás participado antes en los conversatorios previos, que igualmente les di yo la bienvenida. Así que nuevamente estoy acá para darles a todos ustedes la bienvenida al tercer ciclo de conversación sobre litigación oral en los procedimientos chilenos. Hoy día vamos a hablar en particular sobre la litigación oral en los juicios de familia. Igualmente quiero aprovechar la instancia para recordarles a todos ustedes que todos los meses nosotros estamos realizando cursos de litigación en los que abordamos y profundizamos todas las técnicas de litigación. En particular los cursos abordamos tanto interrogaciones de testigos como alegatos orales, y ahora, hace poco ya tenemos abiertas las inscripciones para nuestro diplomado, que es el diplomado de especialización en juicios orales y técnicas de litigación, en el que además de quizás dar una mirada general a las técnicas de litigación que nosotros más conocemos como la interrogación de testigos y los alegatos orales, damos mucha más profundización a esto con un curso de especialización en técnicas y preparación de juicios y un juicio simulado. Para aquellos que estén interesados en quizás tener una mirada un poco más profunda de esta temática y poder dar más estudio a lo que son las técnicas de litigación oral ahora que tenemos hartos procedimientos orales en nuestro país. Eh, Igualmente agradecer porque para este conversatorio en particular teníamos más de 200 inscritos, así que desde ya los dejo invitados a participar de este conversatorio, que lo va a estar moderando Rodrigo Azócar, que es profesor del Departamento de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, y director de la Clínica Jurídica de Derecho UC, y es encargado del proyecto de litigación de la Facultad de Derecho. Así que ahora los dejo con Rodrigo para que podamos iniciar con este ciclo. Bien, hola a todos, espero que estén muy bien. Los que puedan prender las cámaras sería ideal para ahí también generar un espacio de conversación, al menos en el comienzo, como tenemos pensado estos espacios, donde tenemos dos grandes invitadas el día de hoy. A modo de introducción y de contexto, y de dónde entramos desde el proyecto de litigación, ustedes ya saben que a partir del 2005, en el sistema procesal de familia se introdujo un cambio bien radical. Comenzamos a transitar de un procedimiento escrito enfocado solo a problemas de la niñez a un oral que abarcó todas las materias de familia. En el cuerpo normativo que forjó el cambio se insertó normativa en que expresamente se estableció la formalización de estos procedimientos, la oralidad también, que es uno de los temas que vamos a tocar hoy día. Esta reforma que ustedes ya saben buscaba que existiera una jurisdicción especializada en asuntos de familia. Para ello se crearon tribunales dotados de competencia para conocer de todas las materias que pueden afectar a la familia. Se proporciona a las partes instancias adecuadas para llegar a soluciones cooperativas. Se privilegia fuertemente las vías no controversiales de resolución de conflictos. También, al menos insisto, desde lo que se buscaba, esta jurisdicción tuviera un carácter interdisciplinario. Se buscó incorporar también la inmediación como un principio, buscando que el juez tenga un conocimiento directo e inmediato de los asuntos. A este fin también se diseñó un procedimiento oral, flexible, concentrado y basado en los principios de la inmediación, como señalé. Y por último también se procedió a la incorporación en esta judicatura de elementos de modernización común al resto de la administración de justicia, con el objetivo de que el ejercicio de la jurisdicción sea lo más eficaz y eficiente posible, ¿no? Toda esta reforma lo convirtió en un procedimiento esencialmente oral, en el que se requiere que manejemos las técnicas de litigación, e insisto, ese es el espacio que queremos hoy día tocar hoy día, ¿no? Es por eso que organizamos este conversatorio en torno a la litigación oral en los procedimientos de familia. Como le adelanté, tenemos dos grandes invitadas. Vamos a partir por nuestra invitada, por Angie Holguín, que es abogada socia de Hermosilla y Holguín Abogados. Es presidenta de la Asociación de Abogados de Familia de Santiago, abogada especializada en temas de litigación en derecho de familia y de infancia, magíster en Derecho, con mención en Derecho de Familia de la Universidad Católica del Paraíso. Así que bienvenida, Angie, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Muchas gracias a ti, Rodrigo, y María José por la invitación. Y también tenemos de la casa a María José Gacide. Ella es abogada, se dedica a la litigación en derecho civil, especialmente en derecho de familia.
área que cuenta con un grado importantísimo de especialización jurídica. Es profesora del Departamento de Práctica y Asistencia Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Chile y también encargada de la parte Derecho de Familia del proyecto de litigación que el cual está convocando a esta actividad. Así que María José, muchas gracias por acompañarnos y organizar en conjunto esta actividad. Gracias a ti, Rodrigo y Angie, por acompañarnos en esta actividad y aceptar esta invitación. Muchas gracias. Bien, como ha sido la tónica del otro conversatorio, vamos a hacer algunas preguntas iniciales al tema, ¿ya? Que van a estar preguntas dirigidas a un invitado con un tiempo de 4 o 5 minutos para que los pueda responder, y luego de eso van a haber 2 a 3 minutos para que el otro invitado pueda comentar, pueda responder y pueda generarse, insisto, una especie de conversación real y que no sea un monólogo, sino una conversación. Eso lo vamos a hacer varias veces, hemos proyectado varias preguntas en esa línea, y en el orden de las técnicas de litigación. La idea es que vayamos tocando las técnicas de litigación y cómo esto se concreta en el procedimiento de familia. Luego de eso vamos a generar rondas y comentarios con el resto de los asistentes y algunas preguntas también de cierre, y con eso finalizamos la actividad en el tiempo que tenemos programado. Pues bien, vamos entonces, desde ya les recuerdo que en el chat pueden generar las preguntas. Ustedes al momento de inscribirse hicieron preguntas, las cuales ya tuvieron nuestros invitados acceso, así que algunas de esas las van a ir respondiendo en las presentaciones. Las que no, pueden ustedes también ir generándolas en el chat y yo las voy a ir canalizando y respondiendo. Comencemos entonces. Nuestra pregunta inicial es para María José. Me gustaría que nos pudieras comentar, considerando tu experiencia, ¿no? ¿Cómo se aplican las técnicas de litigación oral en general en los juicios de familia? No, esta es una pregunta súper amplia, en realidad, porque abarca todo, porque esa pregunta, cómo se aplican las técnicas, hay que distinguir en el fondo en cada etapa del procedimiento, pero si tuviéramos que decir algo como desde lo general, es que las técnicas de litigación se aplican especialmente mediante un trabajo de preparación de nuestro procedimiento. Eso nos lleva primeramente a lo que es la teoría del caso, y que tenemos que tenerla claramente elaborada para tener un procedimiento exitoso en materia de familia, así como en cualquier otra área de la litigación oral. Y para preparar esa adecuada teoría del caso implica en materia de familia lo fundamental es tener una buena entrevista en el fondo con quién va a ser nuestro representado o representada, para que obtengamos un montón de información. A veces uno en otras áreas del derecho puede depurar y ir a lo concreto, pero acá en el fondo en esta área pasa que mucha de la conflictividad familiar pasa por temas, o sea, toda la conflictividad familiar pasa por temas muy personales, y en ese sentido es importante que el cliente o el representado profundice en esos temas y tengamos una visión amplia. No nos podemos quedar con un poquito de información, necesitamos en el fondo tener una entrevista en profundidad que nos permita obtener toda la información que puede salir en un proceso judicial en el que vamos a aplicar nuestras técnicas de litigación. Entonces, lo primero es obtener toda esa información, y ojalá podamos obtenerla triangulando información, no tener solamente como fuente de información lo que la persona a la que vamos a representar nos diga, porque yo creo que a todos nos debe haber pasado alguna vez de llevarnos grandes sorpresas por simplemente quedarnos con la información que nos puede dar nuestro representado. O sea, es bueno que podamos triangular esa información y tener, ojalá, elementos objetivos, tanto los elementos objetivos que uno puede acompañar como elementos fundantes de su demanda, como otras cosas. Por ejemplo, no sé, me puedo imaginar si estamos frente a un juicio de cuidado personal, si tenemos informes previos de psicólogos, si tenemos informes de colegios, si tenemos en el fondo información que nos puedan dar otras personas, causas anteriores, así como sí o sí obligación revisar, para que nos podamos hacer una idea cabal del conflicto de familia que estamos enfrentando. Entonces, como primera necesidad, en el fondo, para aplicar las técnicas de litigación es tener una información completa para que podamos evaluar adecuadamente las fortalezas y las debilidades que podamos tener en nuestra causa, y en el fondo, eso como primera etapa. Luego pasamos en el fondo a una etapa de demanda y contestación en el que y nos tiene que acompañar nuestra teoría del caso, y trabajamos en definitiva con una preparación adecuada, que es lo que nos va a permitir en el fondo hacerlo bien y aplicar adecuadamente las técnicas de litigación, digamos. Entonces, cómo aplicamos, volviendo a la pregunta, cómo aplicamos las técnicas, separando cada etapa del proceso y preparándola.
adecuadamente. En un principio con obtener la información, luego con preparar una buena demanda y contestar, o eventualmente contestación. Tenemos este procedimiento que, como bien dice Rodrigo, es oral, pero si bien es cierto, establecimos como principio de la oralidad, las piezas principales de este procedimiento igual son por escrito, o sea, igual tenemos una demanda que en general es escrita, una contestación que es escrita, y que en el fondo nos da la oportunidad en ese momento de plasmar nuestra teoría del caso. Ahora, las técnicas de litigación se ven mucho más en todo su esplendor, digamos, en lo que es audiencia de juicio, donde tenemos los elementos principales que en el fondo van a ser la recepción de la prueba viva, como decimos en familia, que tenemos en definitiva lo que es el interrogatorio de testigo, el contrainterrogatorio, que es una pieza fundamental de la litigación oral, el interrogatorio de perito, y en el fondo todo lo que uno ve realmente como litigación oral, pero todo ese trabajo tengo que, para poder tener una buena cosecha en ese momento, tengo que venir preparándolo desde el principio. Entonces, ese cómo se aplican trabajándolas, preparándolas, de partida conociéndolas bien, para tratar de poder sacarle el máximo provecho a cada una de las piezas de litigación que nos van acompañando en el proceso. Preparación, después trabajar en el fondo buena demanda y contestación, audiencia preparatoria, trabajamos técnicas de litigación también cuando, no sé, cuando ofrecemos prueba, cuando excluimos prueba, y también propiamente tal en la audiencia de juicio. Entonces eso sería como una mirada general para lo que en el fondo lo principal es que nos acompañe nuestra teoría del caso durante todo nuestro proceso, digamos. Eso como algo general. No sé si contesto con eso la pregunta o si vamos profundizando más. Vamos profundizando, por eso partamos una pregunta abierta para que puedas precisamente exponer ahí tu visión. Gracias, María José. Andy, considerando la misma pregunta, considerando tu experiencia, ¿cómo crees tú que se aplican las técnicas de litigación en los juicios de familia? Bueno, María José nos hizo una mirada completita de todo el proceso, así que súper bien. Y para no repetir las cosas que ella también ha dicho, yo partiría diciendo que lamentablemente, porque qué más quisiera yo como litigante del área de familia que esto no fuese así, pero lamentablemente nos encontramos con mucha falencia en cuanto a la litigación y las reglas de la litigación en las causas de familia, ¿no? Hay muy poca especialización, lamentablemente, y no obstante, todo lo que escuchamos a Rodrigo, que nos daba como introducción desde el año 2005, la lógica de todos estos procedimientos, bueno, lamentablemente hoy, estando en el 2021, todavía nos encontramos con muy escasa litigación de calidad, por decirlo de alguna manera, en los juicios de familia. Y eso es súper complicado porque enlentece los procesos, complica el curso natural de un procedimiento, porque tal como decía María José, la lógica de las técnicas de la litigación tienen que ir desde la entrevista previa, como nos decía ella, porque evidentemente no podemos como abogados litigantes encontrarnos con información desconocida en la mitad del proceso. Desde ahí ya tiene que comenzar la construcción completa de la teoría del caso. Y desde ahí conducir todo el proceso judicial. Es decir, la demanda debe ser presentada en la línea de mi teoría del caso, el ofrecimiento de prueba, los incidentes que se interpongan, los recursos que se interpongan. Entonces, cuando falla esto desde el comienzo, nos encontramos con un proceso judicial cojo de alguna manera, en el que lamentablemente lo que nos ocurre a los abogados litigantes es que nos encontramos con que finalmente el tribunal o el juez en particular que está conociendo el asunto debe subsidiar a aquel abogado que no ha aplicado correctamente estas reglas. ¿No? Porque al ser estas materias de familia donde los principios que imperan son distintos a los principios que rigen en el resto del derecho y hay intereses de niños, niñas y adolescentes que el Estado a través del tribunal debe proteger, es complicado porque finalmente nos pasa mucho que frente a la escasa o mala litigación que existe de la contraparte, uno termina litigando contra el tribunal. Porque es el tribunal el que va corrigiendo estas cosas, ¿no? O sea, señor abogado, pero ¿cómo nos va a ofrecer una pericia social si es una causa de alimentos, por ejemplo? Señor abogado, ¿cómo me va a ofrecer este documento de esta manera? O, al contrario, somos nosotros quienes
a través de la exclusión de la prueba, si pensamos cronológicamente en la audiencia preparatoria, quienes debemos oponernos y en definitiva conflictuar una audiencia que podría transitar o transcurrir de manera mucho más fluida y de buena manera si es que hubiese técnica de litigación del otro lado. No sé si logro transmitir el mensaje en cuanto a que la gran complicación que nos enfrentamos hasta el día de hoy es esa, es la escasa preparación y técnicas de litigación que existe en la justicia de familia, porque lamentablemente todavía está esta sensación equivocada en mi opinión, pero esta sensación que existe que la justicia de familia o la tramitación de familia es fácil, y como es fácil, cualquier abogado puede tramitar en estos procesos porque todos entendemos de los asuntos de familia en definitiva, porque todos tenemos una familia y nos hemos enfrentado a sus conflictos. Entonces hay un tema ahí con muchos abogados que tramitan o se involucran en este tipo de causas sin tener los conocimientos y la especialización y confunden el hecho con que sea el procedimiento desformalizado con entonces que esto es todo un despelote, digamos, y cualquier cosa, y ofrezco cualquier minuto y cualquier prueba. Entonces, eso en definitiva daña el proceso judicial, el sistema propiamente tal, y a las familias que hay detrás al final del día. Eso como respuesta bien general a tu pregunta, y para no reiterar también las cosas que ha indicado María José y esto sea más dinámico. Sí, no, súper. Mire, quizás más adelante vamos a conversar sobre esta idea de la litigación con el tribunal, ¿no? Yo creo que una de las preguntas, y les invito a que si quieren poder precisar o dar algunos ejemplos, pero ahora vamos a la teoría del caso que ustedes plantearon en algún momento, y esta pregunta es para ti, Andy. Si hablemos un poco de teoría del caso, y me gustaría que nos pudieses explicar, como de tu visión, cómo se aplican las técnicas de litigación en los juicios de familia, especialmente en la demanda, en la contestación, y también en las alegaciones y en los distintos alegatos orales que se realizan en las mismas audiencias. Mira, como decía María José hace un rato, es fundamental la información. Es fundamental la información que uno recaba del asunto, la información que se le transmite al tribunal. La manera de transmitirla es en la demanda, en el fondo, porque ahí finalmente se van a fijar los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos sobre los que va a versar el proceso judicial en particular. Entonces es sumamente necesario desde ahí ya estar aplicando las reglas, digamos, establecer el conflicto jurídico, qué es lo que se va a someter a conocimiento al tribunal, porque si yo no alego algo como hechos en la demanda, por ejemplo, o en la contestación, si es que soy la parte demandada, luego son elementos que no van a poder ser discutidos en la audiencia o en el proceso judicial, o no deberían poder ser discutidos. ¿Verdad? Porque ahí vamos a enmarcar la discusión, en nuestra demanda, en nuestra contestación. Por cierto, también en las medidas cautelares que se puedan solicitar con la interposición de la demanda, cuidados provisorios, por ejemplo, si es cuidado personal o alimentos provisorios o lo que sea, también debe ir de la mano de nuestra teoría del caso desde el comienzo, porque muchas veces nos ocurre que la primera resolución es una resolución bien estándar donde se dan traslados a las otras partes y no se resuelven en definitiva las medidas cautelares tampoco, por ende va a recaer en nosotros como arquitectos de esta teoría del caso de alguna manera en insistir entonces en la medida cautelar o en insistir en el incidente propiamente tal, en que se resuelvan derechamente cuando no han sido resueltos. Y por cierto, prepararlo también en la audiencia preparatoria. La audiencia preparatoria es sin duda, en mi opinión, el momento más importante del juicio, porque es ahí donde se va a definir la prueba que se va a poder rendir, la prueba que no se va a poder rendir, los peritajes sobre qué materia van a ser, los testigos, etc. Entonces ese momento, hay alguien parece que tiene un micrófono, es ese momento súper importante en el proceso, quizás el más importante, porque es el que nos va a enmarcar esta discusión. Y entonces nosotros a propósito de nuestra teoría del caso, debemos aplicar todas las reglas de litigación en esto también, en qué pruebas voy a ofrecer o qué pruebas voy a excluir de la contraria, que también es casi tanto o más importante que el ofrecimiento de prueba nuestro, ¿no? Porque esto nos va a enmarcar y además no solo
en el proceso mismo, sino en la duración que va a tener este proceso. Porque tampoco nos podemos olvidar que estamos en una situación extraordinaria, hoy día en pandemia, donde todos los procesos toman un curso distinto a como era antes. Entonces también es importante que creo, y esto un poco más allá de la técnica de litigación propiamente tal, pero también es importante que tomemos conciencia de lo importante que es darle curso y darle celeridad a los procesos dentro de lo posible, y no entonces ofrecer, por ejemplo, 100 documentos si en realidad pueden estar contenidos en una pericia que los incorpore, por ejemplo. Y también, por supuesto, en la audiencia de juicio, como decía María José, es el momento donde sin duda está la esencia de la litigación oral en la interrogación, en la declaración de partes, pero nuestra teoría del caso debe estar desde la demanda hasta el final, hasta la observación a la prueba que se realice, los recursos que correspondan a la sentencia también. Es decir, es como decía hace un rato, como la arquitectura de todo el proceso, y va desde el inicio hasta los recursos que se interpongan, los alegatos y todo lo que implica un proceso judicial completo. No sé si estoy bien en el tiempo, Rodrigo, puedo seguir, porque tú sabes que si a uno uno puede hablar todo el rato, entonces... Como es litigante, si no tienes un juez que te haga, está bien. Que me vaya diciendo que a un minuto puedo hablar todo el rato, entonces... Yo voy prendiendo el micrófono ahí y le voy alertando cuando prendo el micrófono. Gracias, ya, Angie. fantástico. María José, no sé si tú quieres comentar algo de lo que planteó Angie, si no pasamos a otro tema, ¿cómo planteas? No, brevemente, lo que planteó Angie es bastante completo en relación a lo que es la teoría del caso y reforzar el punto de lo importante que es que esta arquitectura, como bien la conceptualizó ella, nos acompañe durante el proceso y hacer que el tribunal en el fondo también visualice esa arquitectura, porque muchas veces también por este tema estándar, como tenemos al inicio una resolución bien estándar, después uno hecho a aprobar y un objeto del juicio que también es bien estándar, digamos, a veces ese estándar no se acomoda en el fondo a lo que nosotros, a este proyecto arquitectónico que hicimos cuando elaboramos nuestra teoría del caso. Entonces, si nosotros tenemos bien elaborada nuestra teoría del caso y es completa y en el fondo nos hicimos cargo de todos los elementos de la misma, necesitamos hacer que conversen todas las piezas, los elementos del proceso con esta teoría del caso. Entonces, ahí tenemos que preocuparnos de que la resolución estándar no nos conformemos, si tenemos que recurrir, porque en el fondo nosotros dijimos otra cosa, nuestra teoría del caso va por otro lado, hay que recurrir. Si en el fondo nos fijaron unos hechos a probar que no son los hechos a probar, que en el fondo corresponden a nuestra demanda o a la contestación y no están fuera de la discusión, no nos quedemos con el estándar. Entonces, ahí es importante que en el fondo nuestras técnicas de litigación nos acompañen y tengamos presente esta teoría del caso, porque si la tenemos presente vamos a decir, bueno, esto hecho a probar en el fondo contemplan cosas que aquí nadie controvirtió, y las convenciones probatorias que la usamos poco, de repente podríamos decir, ya, ocupemos esta convención probatoria, esto es un hecho no controvertido, saquémoslo, no gastemos, en el fondo, porque una cosa muy importante que refirió Angie es el tema del tiempo, es importante la duración del proceso. Entonces, así como es relevante para que yo excluya prueba, también es relevante para que diga, sabes que esto yo no lo estoy controvirtiendo. Entonces, aunque usted tribunal lo tenga dentro de su planilla estándar de esta materia, bueno, en el fondo aquí no lo estamos controvirtiendo y saquémoslo. Entonces, eso que siempre decimos en las técnicas de litigación, que la teoría del caso me acompañe siempre, esa teoría del caso en el fondo reforzarla en el fondo a través de cada pieza de la litigación, como bien nos refirió Angie en todas esas etapas. Entonces, para no repetir, en el fondo es simplemente que nos acompañe siempre. Gracias, María José. Y si quieres, pasemos a otro tema y ir profundizando de acuerdo a las mismas normas del procedimiento. Hablemos de la audiencia preparatoria. Y ahí la misma pregunta que hemos trabajado y que hemos conversado recientemente, ¿no? ¿Cómo aplican las técnicas de litigación en la audiencia preparatoria? ¿Cómo ves tú qué margen hay para poder aplicar qué técnicas, de qué forma? ¿Y cuáles son las principales temáticas que uno podría plantear al respecto? A ver, la audiencia preparatoria yo creo que como pieza de litigación está muy subestimada. ¿Ya? Y yo de verdad creo que es el momento más importante de la audiencia de juicio, o sea que es el momento más importante del juicio, porque es el momento en el que defino la prueba
que voy a rendir y el momento en que me van a fijar los hechos a probar, en el fondo el objeto del juicio, de qué se va a tratar este proceso. Entonces es un momento fundamental, muchas veces se nota, y ahí es importante lo que refería Angie previamente, el tema de la especialización, muchas veces se nota que se subestima la audiencia preparatoria y que el abogado llega en el fondo un poco a improvisar, a tratar de que consejo técnico nos haga llegar a un acuerdo, y si bien es cierto muchas veces eso sí ocurre, en el fondo yo tengo que llegar preparado no para en el fondo que el consejero técnico me resuelva el problema o que el tribunal subsane los errores de litigación que yo pueda haber cometido, tengo que llegar en el fondo a esa audiencia preparatoria sabiendo cuáles son los hechos a probar que necesito que me fije el tribunal. Si conversan con la planilla estándar, maravilloso, pero si hay algo que yo quiero incorporar, llevar pendiente ese punto, así como, bueno, este es un hecho de prueba que está contenido en mi demanda, que la otra parte controvirtió y quiero que se agregue, por ejemplo. O en el fondo ya haber preparado una posible convención probatoria, o esto es algo que en el fondo en este proceso no hay alegado, por lo tanto tiene que salir en el fondo de los hechos a probar. Y conversando con esos hechos a probar, tener en el fondo prueba suficiente y haberlo en el fondo planeado desde un principio y preparado desde un principio, tener prueba suficiente para acreditar esos hechos a probar. Y no se trata de tapar al tribunal de prueba, pero tampoco me pueden faltar en el fondo medios de prueba para acreditar en el fondo mis pretensiones y necesito que esa minuta de prueba que preparo en el fondo contenga prueba suficiente para todos esos hechos a probar. Y este momento efectivamente es el momento más importante del juicio, porque se raya la cancha. En el fondo todo lo que salga de aquí está afuera y en el fondo vamos a conocer lo que está dentro. Y tengo que poder aprovechar la litigación, porque muchas veces el tribunal dice, bueno, da por ratificada su demanda y usted ratifica su contestación, y nosotros no tenemos que ratificar la demanda y la contestación, tenemos que aprovechar ese espacio procesal, y lo que tenemos que hacer es el momento en que nuestra teoría del caso es escuchada por el juez. Entonces tengo que aprovechar la oportunidad de hacer efectivamente una relación breve y sintética en que tengo la posibilidad de que, bueno, hoy por Zoom, bueno, en realidad también presencialmente el juez podía estar haciendo otra cosa, pero si lo hago bien, tengo la oportunidad de que en ese momento el juez me esté escuchando. Y esta demanda que leyó con suerte, porque tal vez no alcanzó, digamos, en diagonal, yo ahora se la estoy contando con los énfasis que le quiero dar. Entonces, como que lo que uno debiera tratar de hacer en este momento procesal es aprovechar la oportunidad y de verdad contarle al juez, no darle la lata, no leerle el escrito que yo ya presenté y que en el fondo leyó en diagonal, sino que de verdad hacer una relación breve y sintética, en el fondo, en corto, cuál es mi pretensión y por qué. No me puedo salir del marco de mi pretensión, de lo que ya dije por escrito, porque en el fondo estoy relatando ese instrumento, pero en el fondo sí puedo dar énfasis de forma que el juez sepa de qué estamos hablando, y cuando yo a lo mejor después quiera incorporar un hecho o eliminar un hecho o pedir una exclusión de prueba, sepa cuál es el contexto completo y cuál es mi teoría del caso. Entonces yo creo que en el fondo el primer momento en que el juez, esta audiencia preparatoria, el primer momento en que el juez toma contacto directo con las partes, hay efectivamente inmediación y tengo que aprovechar la oportunidad de contarle, en el fondo, de contarle mi teoría del caso. Entonces, como momento muy importante, tengo que aprovechar el despliegue de técnicas de litigación oral, no así como simplemente sí, bueno, ratifico todo lo que dije por escrito, sino que aprovechar, le cuento, aprovecho el espacio de que en el fondo los hechos a probar queden efectivamente determinados por las alegaciones de las partes, muestro mi teoría del caso, que en el fondo tiene que ser simple, estar preparada, no ser contraria a la lógica y todo lo que muchas veces hemos conversado de lo que es la teoría del caso. Y también en el fondo es la oportunidad en la que voy a poder fijar la duración de este proceso. En el fondo, como nos dijo Angie, si uno no hace la pega de preparar las exclusiones de prueba y tener más o menos armado qué es lo que la otra parte me puede querer ofrecer y qué es lo que me puedo yo excluir, puedo terminar en un proceso que dure 1 millón de audiencias simplemente por dejación, digamos. Cuando si yo preparo eso, de alguna forma garantizo la duración del proceso. Hoy día, en materia dada la virtualidad, tenemos, en el fondo es como si tuviéramos una litigación distinta, porque hay veces en que uno puede ver las minutas previamente, en que en el fondo el tribunal nos pide la minuta, va chequeando, bueno, de antes ya nos pedía la minuta, pero en el fondo el hecho de tener que subirla, en el fondo uno va a veces con la contraparte de hecho compartiendo la minuta, porque si al final
el tema es la igualdad de armas. Si nosotros compartimos en el fondo la minuta y se da el espacio para que la otra parte en el fondo pueda hacer las exclusiones viendo una minuta, puede ser mucho más efectivo que otra forma de realizar las exclusiones. Pero en definitiva esta es la oportunidad que nos va a dar el rayado de cancha y nos va a poner el cronómetro. Entonces, esas son dos oportunidades que no podemos desaprovechar, y creo que eso es lo fundamental, además del tema de los incidentes, a los que no me voy a referir en este momento porque ya veo que Rodrigo está ahí con el cronómetro, entonces nos da para otro momento. Gracias, María José. Andy, no sé, ¿quieres comentar todo a propósito de la audiencia preparatoria? Sí, me gustaría comentar a propósito de lo que dice María José. Efectivamente es un momento súper valioso el poder enunciar breve y sintéticamente los hechos al juez, ¿ah? Y ahí muchas veces ocurre que los tribunales instan a que uno dé por reproducido todo lo que se dijo por escrito, y la verdad es que en eso yo creo que hay que ser firme en no hacerlo y en transmitir correctamente al juez la discusión en la que estamos. Porque es lo que nos va a permitir discutir el resto de la prueba también, a ofrecer o a excluir. Y lo otro que quiero comentar de lo que dijo María José, que es esto, que se subestima la audiencia preparatoria. Efectivamente, eso es lo que ocurre y lo que enlentece el curso natural del proceso. Porque impide que se avance de una manera lógica, como decía María José, y entorpece todo el curso del proceso. A mí me ha pasado lo personal, encontrarme con abogados que en la audiencia preparatoria copian la minuta que uno ha ofrecido, y que dicen finalmente, como ofrezco todo igual como lo dijo el otro abogado o abogada, porque la verdad es que no tenían preparada su audiencia preparatoria, y en eso creo que también el tribunal debe intervenir, y en esta lógica del subsidio, de esta parte más débil, como decíamos hace unos minutos, no permitirlo, en definitiva, para darle la seriedad que tiene este momento, porque es, como dice María José, y en eso lo comparto plenamente, es lo más importante del proceso, incluso es lo que nos va a marcar y va a conducir todo el proceso. Entonces debemos tener claridad en eso. Eso como comentario a lo que ha indicado María José. Gracias. Y pasemos a otra etapa del proceso, ¿no? Y ahí sigo contigo, Angie, a propósito, siguiendo con el proceso de familia, respecto a la audiencia de juicio. ¿Ya? La misma pregunta, ¿no? ¿Cómo aplicarías tú o cómo ves que se aplican? ¿Qué brechas, qué desafíos, qué cosas te parecería interesante respecto de la aplicación de las técnicas de litigación en la audiencia de juicio en materia de familia? En eso, de alguna manera, hoy en día, digamos, estamos frente como a una nueva litigación, porque toda esta modalidad virtual y toda la pandemia que hemos atravesado nos obligó a todos los que interveníamos a enfrentar de una manera distinta los procesos judiciales y la litigación propiamente tal. Hoy estamos frente a audiencias por modalidad Zoom, digital, online, y sin duda esto nos va a acompañar por mucho tiempo más, ¿no? Más allá de que el estado de emergencia termine, o hasta ahora al menos termina el 30 de septiembre, la verdad es que todos los que estamos inmersos en esto sabemos que esto no va a terminar el 30 de septiembre y que vamos a seguir de esta modalidad por mucho tiempo más. Entonces, como que habría que hablar casi de una nueva litigación o de una nueva aplicación de las técnicas de litigación en esta modalidad que es muy distinta a la modalidad presencial, es mucho más compleja que la presencial. Al contrario de lo que se puede creer, es mucho más compleja para todos los que intervienen, desde los abogados litigantes, los jueces, los consejeros técnicos, las partes. Nadie está cerca del otro, por ende hay que idear, y hemos tenido todos que idear nuevas técnicas. Y en eso a mí me parece que es fundamental, si bien no está escrito en ninguna parte, no es parte de la ley ni de los procesos como han estado establecidos, porque es lógico, no habíamos enfrentado una situación extrema como esta antes, pero es sumamente urgente y necesario el que se establezcan protocolos de rendición de la prueba, hablando ya de la audiencia de juicio.
Respecto a la prueba documental y los oficios, la verdad es que esta modalidad yo creo que ha simplificado y ha hecho mucho más práctica la incorporación de esta prueba. Hoy mismo estuvimos en una audiencia de juicio en la que el juez nos permitió compartir pantalla y por ende todos los que estábamos en la audiencia podíamos ir viendo el documento que se estaba incorporando, que como es mediante la lectura es bastante tedioso si es que uno no lo puede estar mirando. La prueba documental a través de esta modalidad funciona súper bien, es mucho más práctica, se llega mucho más al punto incluso por lo mismo. Lo mismo con los oficios, esta es mi opinión, yo creo que eso debería mantenerse en el tiempo incluso, ya que permite avanzar de mejor manera que un papel impreso que uno antes le tenía que entregar al juez o a la contraparte para luego volver a escanear e ingresar al sistema, era mucho más engorroso. Entonces, los documentos y los oficios hoy funciona una incorporación súper buena a través de modalidad online. Sin embargo, en la prueba viva es donde nos encontramos con la mayor dificultad, porque estamos a través de una plataforma virtual, no estamos viendo al testigo ni al perito, y por ende se hace necesario, creo, esta es mi opinión muy personal, digamos, que se establezcan protocolos claros de cómo se va a rendir la prueba entre las partes y con el juez que en particular está conociendo el asunto de la audiencia de juicio en particular. Todos sabemos que todos los tribunales y los jueces son criterios distintos, sin embargo es súper necesario, es súper importante que se establezca, por ejemplo, nosotros en la Asociación de Abogados de Familia hemos elaborado protocolos de rendición de prueba viva con ciertos requisitos a los peritos o a los testigos, como por ejemplo mostrar el lugar físico en el que están, girar el computador y la cámara, para efectos de que se pueda ver que están solos, que no hay alguien detrás de la pantalla, cuál va a ser el tiempo que va a declarar, la interrogación, y esto permite una litigación mucho más limpia de alguna manera, donde tanto el juez como las partes en esta modalidad, que es la que estamos y no podemos desconocerla, se van a incorporar la prueba, por ejemplo, en el caso del peritaje, de qué manera se va a relatar y todo, de cuánto tiempo se van a preguntar. Hay veces que, por ejemplo, en los protocolos que se han hecho, se le ha pedido a los peritos que no utilicen audífonos, para efectos de que nadie pueda estar, porque uno no sabe lo que está escuchando la otra persona por el audífono, y así cosas súper sencillas y prácticas, pero que permiten transparentar de alguna manera la rendición de esta prueba y darle la seriedad o la validez que requiere en un proceso como este, porque no nos podemos olvidar que estamos hablando de causas de familia, causas muy sensibles y muy delicadas, entonces es importante y en mi opinión estos protocolos deberían exigirse, debemos nosotros como litigantes exigirle al juez, exigirle a la otra parte, buscar la manera de acordarlo, sino que lo determine el tribunal, porque en esta modalidad se requiere un esfuerzo adicional. Yo creo que sin duda, y los abogados que puedan estar escuchando, los jueces compartirán el cansancio extremo en el que estamos todos hoy día, porque todo esto ha implicado una carga mucho más pesada para todos, para adecuar el sistema para la mejor resolución de los conflictos. Entonces, en esa línea, a mí me parece que el establecer protocolos de rendición de prueba, especialmente la prueba viva, es una nueva regla de litigación quizás, pero que debiésemos todos instar porque esto se mantenga y se aclare y nos permita seguir un proceso dentro de las garantías mínimas y básicas que todos requerimos, con la dificultad que existe con la inmediación hoy por esta modalidad, porque nadie podría decir que la inmediación no se ha visto afectada en eso, sin duda se ha disminuido y entonces la manera de reforzarlo es con estas otras garantías. Esto es fácil y práctico de llevarlo a cabo y le da tranquilidad a todos. También es importante quizás referirme a la prueba nueva, que es un elemento poco usado o mal utilizado en las audiencias de juicio, que también es el momento en que ésta se ofrece y se rinde. Y también la posibilidad de objetar esa prueba nueva o objetar la veracidad de esta, como lo establece la ley, también es una herramienta muy poco utilizada en las audiencias de juicio.
creo que estoy en el tiempo, Rodrigo, para no pasarme. Sí, y María José, no sé si quieres comentar algo respecto a la audiencia de juicio, quizá enfocado desde las técnicas de litigación, principalmente examen directo, contraexamen, también de los alegatos de clausura, observación de la prueba. No sé si quieres comentar algo en esa línea. Bueno, en esa línea, sí, lo que nos comentaba Angie, que es lo que estamos viviendo hoy día, digamos, son como los nuevos desafíos que teníamos en la audiencia de juicio, y que en el fondo a las técnicas de litigación habituales se nos sumaron todas estas complejidades, y comparto con ella en el fondo el tema de la necesidad de la creación de protocolos. Y que hoy en el fondo las técnicas de litigación oral tenemos esa dificultad adicional. Entonces hoy tenemos en el fondo un examen directo que además tenemos que lograr hacer en el fondo a través de esta nueva inmediación, como lo hemos tratado de denominar, porque tenemos que cumplir con la inmediación, pero ahora no estamos todos juntos, sino que a través de la pantalla. Entonces, en el fondo, lograr que se cumplan estos protocolos y estar seguros que nadie le está soplando al testigo, pero en el fondo se mantiene la antigua regla en el fondo de examen directo, en que tenemos que en el fondo preparar a nuestro testigo, que hemos dicho que eso no tiene que ver con construirle un libreto, sino que tenemos que prepararlo para la situación que va a enfrentar, y saber en el fondo cuál es el contenido posible de su declaración, para que con mira a eso podamos formular en el fondo adecuadamente nuestras preguntas, porque ahora, además de la dificultad de poder hacer un correcto en el fondo examen directo, en que podamos lograr mostrarle al juez nuestra teoría del caso de boca de un testigo, además tenemos que lograr que eso ocurra virtualmente, y que en el fondo se pueda recibir esa misma información ahora a través de una virtualidad que, como bien refirió Angie, en el fondo a todos nos cansa. En el fondo todos tenemos esta fatiga de Zoom, digamos, y a pesar de eso tenemos que lograr que en el fondo nuestro testigo pueda contar en el fondo nuestra teoría del caso en una declaración adecuada, ahora sumado en el fondo al tema de Zoom. Lo mismo en el contraexamen, que en el fondo tenemos que tratarlo ahora con mayor cuidado, digamos, porque tenemos un testigo al que ni siquiera estamos en este momento viendo directamente, sino que lo tenemos con esta forma nueva de inmediación. Entonces en el fondo se hace más difícil, y tenemos que por lo mismo prepararnos de mejor manera para poder en el fondo hacerle preguntas adecuadas al testigo, y que no nos pasen un contraexamen que finalmente sea una repetición del examen directo que realizó el testigo, ni tampoco en el fondo que nos aporte información contraproducente a nuestra teoría del caso. Entonces, en el fondo estamos en esa situación de tener que reforzar nuestras técnicas de litigación en orden a la nueva inmediación. Los protocolos, por supuesto, que nos ayudarían, que fueran ojalá más generalizados, porque la verdad es que estos protocolos en el fondo no todos los jueces los comparten, no todas las contrapartes los están utilizando, y efectivamente tiene que ver con la falta de especialización, porque si en el fondo todos tenemos claras las dificultades de este procedimiento, debiéramos poder ponernos de acuerdo en el fondo en qué protocolos vamos a usar. Y otro tema que me parece como importante es el tema del acceso a la justicia con la virtualidad, que es algo que comentó Angie, pero que también se nos complica en el fondo en este escenario de litigación virtual, y es que muchas veces nos pasa que alguien se nos desconecta, o gente directamente no tiene el acceso a un internet estable como para lo que es necesario en el fondo para que esto funcione. Entonces muchas veces los procesos se hacen más lentos también por estos mismos problemas, que el testigo no escuchó bien la pregunta, que en el fondo no se logró el desarrollo habitual, se cortó, en el fondo el perito se quedó sin conexión, y en el fondo nos encontramos después con un perito distinto que el que declaró en una primera audiencia, y todos los problemas que en el fondo están asociados a esto. Entonces, en definitiva, bueno, tenemos demasiado que contar, pero ya en el fondo como pieza de litigación era un elefante, y ahora tenemos un elefante con una inmediación nueva, digamos, entonces con más dificultades que tenemos de los que ir haciéndonos cargo. Sí, sí, sí. Tienes toda la razón. Y María José, quizás pasemos a otro tema antes de ir al espacio de las preguntas y los comentarios que nos están dejando en el chat. Te propongo que hablemos ahora sobre, más allá del procedimiento de aplicación general, y los demás procedimientos familia,
si tú crees que existe algún aspecto particular o algún cambio particular a considerar, por ejemplo, los procedimientos especiales de medidas de protección y el de violencia intrafamiliar. No sé si tú crees que hay alguna particularidad que hablar a propósito de las técnicas de litigación que hemos conversado. Bueno, a ver, a propósito de las técnicas de litigación, tenemos bastantes semejanzas con lo que es el procedimiento ordinario, ¿ya? Ahora, lo que pasa es que como procedimientos especiales, el devenir del procedimiento puede ser muy diferente, y en ese sentido vale como el tema de la técnica de litigación en cuanto a la preparación, ¿ya? Porque tengo que estar preparado para todos esos eventuales escenarios. La mayoría hoy día de las medidas de protección se logran soluciones colaborativas en cuanto a la aplicación de la medida, o sea, son pocos los procedimientos de medidas de protección que llegan en el fondo a un juicio propiamente tal. En una primera resolución antes de la audiencia muchas veces está ocurriendo que en el fondo citan a las partes, las meten a algún programa, algún PRM, o las derivan en el fondo previamente a lo que serían los medios de prueba para el tribunal poder de mejor manera resolver en una primera audiencia que muchas veces transcurre bastante tiempo antes de que en definitiva el juez conozca. Entonces, desde la perspectiva de las técnicas de litigación tenemos un poco de problema en ese sentido, porque más que aplicar propiamente tal las técnicas de litigación, tenemos que preparar el proceso desde otro lugar, y en ese sentido es importante como técnica tener mucha claridad de cuál es la situación que voy a exponer, porque en el fondo llevar preparada cuál es la medida o cuál es la solución colaborativa que puedo, que mi representado está dispuesto a aceptar, o que la otra parte podría aceptar y mi representado quiere que ocurra, tiene que ver con la preparación, en el fondo, con haber trabajado y poder exponer de manera clara y precisa, en el fondo, por qué esta medida o esta solución colaborativa que yo estoy proponiendo funciona, porque muchas veces ni siquiera llego a instancias del juez para proponer esa solución colaborativa, y si llego al momento en el fondo en que al juez le voy a proponer esa solución colaborativa, bueno, se aplica en definitiva lo mismo, que es poder de forma clara y precisa exponer cuál es la solución, cuál es la medida, por qué eso resuelve el tema, y por qué en definitiva al participar la persona en la elección de esa medida es lo que en definitiva va a dar una mejor solución y va a otorgar mayor protección. Ahora, en cuanto al procedimiento proteccional mismo, un tema tiene que ver con, que es importante, más allá de la técnica de litigación, tiene que ver con que si esta aceptación de esta medida de protección en definitiva es como una suerte de reconocimiento de la vulneración o no, que es un gran tema, porque muchos pueden considerarlo como que en el fondo el hecho de someterse a una medida de protección implica un reconocimiento de la vulneración, pero por otro lado no tenemos ahí un proceso en el que se haya acreditado. Entonces, una primera cuestión tiene que ver con decidir, ya, yo estoy dispuesto a una solución colaborativa, o no estoy, con el costo que ello puede tener, o no estoy dispuesto a una solución colaborativa y preparo en definitiva este proceso para que se lleve a término, que es algo para lo que el sistema como que resiste un poco, en el fondo quieren llevarme a la solución colaborativa como sea y de todas formas. Entonces, eso es algo que creo que en el fondo es importante de tener preparado y analizado bien. También en relación como aquí tengo que preparar claramente las medidas cautelares, porque en una audiencia definitivamente vamos a ver si hay medidas cautelares, si se mantienen, si se piden, y en ese sentido lo que conversábamos previamente de una demanda o una contestación, tengo que tener claramente preparada la exposición que voy a hacer respecto de esa solicitud de mantener medidas cautelares o que se decreten medidas cautelares, y es probable que haya debido hacerlo en mucho menos tiempo, porque puede suceder que esa audiencia sea muy pronto, digamos. Lamentablemente no siempre ocurre, pero es posible que en un menor espacio de tiempo tenga que preparar. Entonces, en ese sentido, es importante que tenga la capacidad de rápidamente poder recabar antecedentes para poder prepararme y poder de forma clara y precisa exponerle al tribunal cuál es mi teoría del caso en ese sentido, o qué medida quiero, por qué, cómo se aplica esta medida, qué efectos tiene, por qué protege, y cómo poder en el fondo enmarcarla de manera correcta. En relación también a lo que me referías de los procedimientos de violencia intrafamiliar, claro, esto tiene
menos que ver con las técnicas de litigación, pero es súper relevante tener claro cuál es el devenir de estos procesos. O sea, la gran mayoría de las denuncias de violencia intrafamiliar, muchas están siendo derivadas por maltrato habitual, digamos, y no están siendo conocidas de familia. Y lo que pasa en el fondo en ese momento con las cautelares que se fijan, porque muchas veces las cautelares en teoría no debieran sobrepasar los 6 meses, pero puede llegar a ocurrir que te fijen cautelares hasta que el juez penal en el fondo alce las medidas cautelares, entonces se genera una eternización en el fondo de estas medidas. Entonces, pensando en las técnicas de litigación oral, tiene que ver esto con la preparación, con poder visualizar hacia dónde va el proceso para poder de alguna forma controlarlo. O sea, si yo no tengo técnicas de litigación oral en el sentido de una preparación, de una teoría del caso, de cuáles son las consecuencias posibles de cada una de los actos procesales que voy realizando, no tengo ningún control en definitiva sobre lo que va a ser el resultado del proceso. Entonces, no se trata de levantar como todos los posibles vicios que puede tener el proceso, pero sí prepararme para poder enfrentarlos de manera adecuada desde las técnicas de litigación oral. Y en tu caso, Angie, gracias, María José, y en tu caso, Angie, no sé si tú quieres presentar alguna particularidad, algo que también te parece interesante, y de ahí pasar a un par de preguntas que tengo también del público. Sí, recalcar un poco lo que dice la María José en el sentido de esta práctica que escapa de las técnicas de litigación sin duda, pero que es algo a lo que nos enfrentamos recurrentemente en el centro de medidas cautelares o en los procedimientos proteccionales, donde existe esta práctica recurrente de previo a citar a las partes a la audiencia, derivarlas a un programa o a una evaluación. Y eso derechamente, en mi opinión, vulnera y contraría la ley. La ley es clara al respecto en cuanto a cuál es el procedimiento a seguir más allá de la desformalización que impera aún más en las medidas de protección. Y eso tiene lógica para darle efectiva protección a la familia. Entonces, cuando el tribunal de alguna manera o el centro de medidas cautelares invierte esto y en todo caso, previo a nada, deriva a una familia un programa de intervención o de evaluación, es una situación muy, muy complicada y que en definitiva podría incluso vulnerar o acrecentar la eventual vulneración que en la que esté este niño, niña o adolescente por el que se inicia este requerimiento proteccional. Y también compartir con María José en cuanto a lo de la violencia intrafamiliar y el delito de maltrato habitual. Hoy sin duda, a propósito de una intención de dar mayor protección a las víctimas y que entonces esto sea más grave y esto es un delito y derivamos lo antecedente a la Fiscalía o al Ministerio Público por el eventual delito de maltrato habitual, la verdad es que los hechos parece ser que perpetúa a la situación de la víctima porque finalmente nadie se hace cargo desde la mirada o desde la perspectiva penal. Son causas que quedan un poco ahí sin darle curso y la justicia de familia, que era mucho más accesible para la víctima, le niega la posibilidad de alguna manera de seguir conociendo este tema. Entonces, ahí francamente estamos en una revictimización de toda esta familia que ha sido sometida o a la violencia o a la medida de protección. Entonces, es un área bien desoladora para quienes nos dedicamos a familia, todo lo que vemos que ocurre, pero ojalá pudiera repararse prontamente esto como comentario a lo que indicó María José. Muchas gracias. Estamos súper bien en el tiempo para poder hacer unas par de preguntas y ser también respetuoso con esta conversación que nosotros proyectamos hacer una vez al mes. En primer lugar, y para las dos, ahí van ustedes comentando, a propósito de esta litigación que ustedes comentaban en contra del tribunal, que muchas veces se produce, o que el juez, normalmente a veces también uno escucha que el juez suple a otra parte, o el juez interrumpe un examen directo, un contraexamen, y finalmente termina el juez interrogando al testigo, o también a propósito de los alegatos, que también te reducen bastante el tiempo para poder hacer una clausura. ¿Qué opinión tienen de eso? ¿Por qué se produce? ¿Qué también soluciones o posibles también medidas para el litigante para poder hacer frente a esta situación?
pregunta abierta para cualquiera de las dos que quiera responder o comentar, es más bien a esto a nivel de comentario. Yo creo que en el fondo lo primero es la especialización de los litigantes. Creo que esa es la primera cuestión que lleva a que el juez permita el espacio para un adecuado ejercicio de la litigación y de los derechos procesales de la parte, porque en definitiva el juez muchas veces se mete a preguntar cuando la parte no está haciéndolo adecuadamente. Entonces ahí en definitiva el litigante que debiera estar interrogando pierde todo el control de la situación, de su testigo, de todo lo que podría ser la situación, o sea, en el fondo el espacio procesal del examen directo de un testigo. Entonces, si un litigante está bien preparado, en el fondo evita eso, porque uno debiera, en el fondo, poder satisfacer toda la curiosidad del juez con un interrogatorio. O sea, si uno prepara bien sus preguntas y logra obtener del testigo todo lo que es pertinente para la causa, en el fondo no debiera ocurrir que en el fondo el juez interrumpa o ocurran ese tipo de cosas. Entonces, creo que también pasa un poco, a veces uno dice, bueno, hay como una falta de respeto, digamos, del litigante, pero también el litigante se gana el respeto en la medida que hace adecuadamente ejercicio de su rol. Ahora, bueno, también hay otras cuestiones en que también existe una costumbre por volumen de los jueces en que van un poco apurando el proceso y no permiten que los litigantes ejerzan por completo el derecho. Y en ese sentido yo creo que uno tiene que poder, en el fondo, solicitar que efectivamente se dé el espacio para poder, en el fondo, hacer una observación a la prueba, un alegato de clausura completo, en que se dé el tiempo adecuado para eso. O sea, un juicio que ha durado varias audiencias de juicio, no te pueden decir ya, bueno, y usted tiene 10 minutos para observar la prueba, digamos, porque eso claramente atenta contra el legítimo ejercicio del derecho, me lo están privando, digamos. Entonces ahí yo creo que el litigante tiene que poder decir, en el fondo, esta audiencia duró fueron tantas audiencias de juicio, necesito tiempo para poder preparar la observación de la prueba, poder observar la prueba, digamos. Que independiente que es un ejercicio que uno viene haciendo desde el principio del proceso, en el fondo teniendo claro cuál es la observación que merece su prueba, asegurarse ese espacio también depende en el fondo de la destreza del litigante, decir, bueno, ahora viene esta etapa procesal, ¿cuánto tiempo me va a dar, digamos? Angie, no sé si tú... Sí, es súper importante y que de hecho no alcancé a referirme a ello en el espacio de la audiencia de juicio, lo que dice María José de la observación a la prueba y el alegato de clausura, porque es el momento donde culmina todo el ejercicio de las técnicas de litigación en el proceso. Al menos en la primera instancia. Y en eso entonces sumamente importante poder realizar con el tiempo necesario esta observación a la prueba y que esa tenga sentido, porque hay muchas veces que nos encontramos con, como dice María José, tienen 5 minutos para observar la prueba y uno trata de acotar todo y decirlo todo en 5 minutos, porque esa sí es una destreza que tenemos los litigantes, de decir muy rápidamente cuando nos están cortando el tiempo para transmitirle al juez todo lo que queremos del cierre. Sin embargo, debemos instar a tener el tiempo suficiente y que este alegato de clausura tenga sentido, porque a veces ocurre que no solo nos limitan en el tiempo de 5 minutos o 10 minutos para poder hacer el cierre, sino además de manera inmediata. O sea, uno termina de decir la última oración de su alegato y el juez dice, bueno, entonces el veredicto es el siguiente. Y ahí uno se da cuenta como litigante que el tema ya estaba resuelto y que entonces todo el esfuerzo que uno hizo en el alegato final, la verdad es que no sirvió mucho porque esto ya estaba resuelto desde un par de audiencias atrás. Entonces eso, claro, ahí aquí no veo jueces en el conversatorio, pero eso es como un llamado que uno hace porque la verdad es que es el momento donde culmina toda la teoría de nuestro caso y es importante, los jueces deberían darse el tiempo, entonces quizás ahí citarnos a una siguiente audiencia de veredicto o hacer un receso, que a veces lo hacen. Y ahí uno se queda con la sensación, bueno, al menos logré que me hagan un receso, algo está pensando de todo lo que hemos logrado transmitirle. Entonces eso es súper importante. Y otra cosa que es muy importante en esto es que hoy, como estamos en un sistema online, nos ha pasado a muchos abogados, la María José también lo sabe, porque es parte de la Asociación de Abogados de Familia, donde esto es un tema muy recurrente, que se nos silencia en las audiencias. Como hoy es un sistema virtual donde hay un administrador del Zoom y que entonces
si ya se aburrió de que uno está hablando mucho, le bloquean el micrófono y uno entonces ya no puede seguir alegando lo que haya sido que esté dependiendo del tema procesal. Bueno, y eso es sin duda vulneratorio contra el derecho a la defensa, y más allá de que estemos en una modalidad online y más allá de las facultades que tiene el juez de dirigir su audiencia, eso ya es una falta de respeto hacia los litigantes que tenemos que instar porque no ocurra y hacernos respetar, como decía María José hace un rato, de que el juez no intervenga en esto, claro. Ahí ya no es subsidiar, como el tema, la pregunta principal que te hacía, sino que al contrario, ya es vulnerar. Y en cuanto a lo del subsidio de los jueces, claro, es sumamente complejo porque finalmente cuando a uno le pasa que están subsidiando al abogado que está del otro lado, finalmente termina uno entonces peleando con el tribunal, porque uno se empieza a oponer a no es la labor del juez corregirle la prueba en una audiencia preparatoria a la parte que no la está ofreciendo correctamente. Y en definitiva termina en un litigio de uno contra el tribunal y eso no corresponde. Por eso, sin duda, y volvemos al origen de esta conversación, todo esto se solucionaría con una especialización adecuada de quienes vayan a intervenir en los procesos. Hace un tiempo en un conversatorio una alumna decía, y si se hace una prueba de selección, como que no cualquier abogado pueda litigar en los tribunales de familia, bueno, quizás hay que pensar en algo de alguna manera, como lo hacen los médicos, ¿por qué no? Que exista alguna habilitación para litigar en familia y que entonces, porque evitaríamos muchos conflictos o mucha pérdida de tiempo de todo el sistema, si todos los abogados fueran especializados en las audiencias preparatorias y de juicio, y entonces el juicio fluyera y la labor fuera, como decía María José, la interrogación directa, la contrainterrogación, y no que el juez tenga que interrogar porque el abogado no lo sabe hacer. Entonces, eso pues, solucionaría un tema mucho más macro que involucra todos los procesos de familia. Y por qué no de las otras áreas quizás también. Y a propósito de eso, por el lado de los jueces, ¿no? ¿Qué hacer con jueces que no aplican correctamente el procedimiento? Me pregunto a ustedes cómo enfrentarlo, más allá del recurso procesal y lo que dices tú de corta del audio, etcétera. ¿Cómo enfrentar esa situación? ¿Qué recomendarían? ¿Cómo lo plantearían? ¿Sí? ¿Cómo abordarlo? ¿Cómo abordar esa situación como litigante? Es complejo, no sé, María José, si quieres partir tú. Estaba pensando lo mismo, digamos, estamos metiendo nos metiste, Rodrigo, acá en un problema, digamos. Precisamente uno queda como están ustedes, ¿no? Que quedas como, a mí me pasa exactamente lo mismo, tú dices, ¿cómo respondo frente a esta situación, ¿no? Es una situación bien compleja y bien delicada, no sé si usted hay alguien quieren... Sí, y el camino que tenemos como litigantes finalmente es la ley y los recursos que nos da la ley para ejercerlo, no tenemos otra forma. No podemos ir con un cartel al tribunal, no tiene sentido aquello. Entonces, el único camino que tenemos, creo yo, es a través de los recursos, de los incidentes, de reiterar, de los recursos de queja, que se interponen muy poco finalmente, y todos los recursos procesales al respecto, pero aquello desgasta finalmente a la familia completa que hay detrás en una situación y eterniza los procesos y ello es contrario en definitiva al derecho a la defensa, que todo se resuelva en un plazo razonable y todas las garantías que todos queremos que se respeten en un proceso judicial. Entonces, es una pregunta muy difícil, muy compleja, yo creo que no tiene solución, no tiene múltiples soluciones, entonces... Sí, Rodrigo, yo creo que en el fondo nosotros, a lo mejor es culpa nuestra, porque nosotros yo creo que nos hemos acostumbrado a tratar de saber quién es el juez con el que vamos a litigar para tratar de adaptarnos de la mejor manera posible, porque si no uno le traspasa ese problema a su representado. O sea, si yo me pongo a pelear con el tribunal, en el fondo, de esa pelea no voy a salir victorioso. Entonces, en el fondo, uno trata de adaptar sus técnicas de litigación al juez con el que le toca litigar, porque la verdad es que la falta de uniformidad de criterio, lo conversábamos previamente con la Angie, o sea, ocurre que en el fondo con un juez cierta prueba se puede ofrecer, con otro no, entonces, y un juez permite ciertas cosas y otro no, entonces, en definitiva, claro, ideal sería uniformar criterios, pero eso también es contrario en el fondo a la autonomía que tiene que tener el juez para poder resolver ciertos aspectos que dentro de los que tiene margen. Entonces,
en el fondo yo creo que finalmente todo apunta a la especialización, a que uno sepa en el fondo hacer las cosas lo mejor posible para la judicatura que le toca, digamos, y que vayamos conociendo, ¿no? De forma que podamos hacer lo mejor posible para representar adecuadamente los intereses que representamos. Eh, Porque ya Sí, lo otro es una reforma a nivel profundo que, bueno, nos excede un poco, digamos, en este momento. así es. Bien, y para ir cerrando, darle el espacio a una última pregunta, de acuerdo con todo lo que conversamos, y ahí quizás partimos contigo, Andy, y que terminamos con María José. ¿Cuáles creen tú que pueden ser los desafíos que tiene la litigación oral en los juicios de familia en Chile? ¿Qué le recomendaría a los abogados litigantes? Si esto es alguna también especie de palabra de cierre, ¿no? Por un lado, ¿cuáles son los desafíos que ves tú en la litigación oral en los juicios de familia en nuestro país? Y por otro lado, ¿qué recomendaciones, o conjuntamente, ¿no? ¿Qué recomendaciones también puedes entregarle a los abogados litigantes en materia de familia? Mira, yo creo que hoy, estando en pandemia, hay un desafío adicional, porque no sabemos hasta cuándo seguiremos con esta modalidad. Yo soy pesimista o optimista, depende cómo uno lo quiera mirar. Yo creo que esta modalidad nos va a acompañar mucho tiempo más. Y en esa lógica, entonces, tenemos que pensar como en desafíos distintos a los que quizás hubiésemos conversado hace 2 años antes de enfrentarnos a todo esto, a toda esta situación extraordinaria en la que estamos, pero no la podemos desconocer. Entonces, en esa línea, un primer desafío, siento yo, y en el que está el sistema, el Poder Judicial, en deuda con todos los usuarios, todos los abogados litigantes y las familias a quienes representamos, es que debe existir una claridad de qué va a pasar de ahora en adelante. O sea, hoy estamos, y lo conversamos con María José también en la tarde, a 1 de septiembre, y el 30 de septiembre termina el estado de excepción constitucional en el que estamos, y no sabemos qué va a pasar el 1 de octubre. No sabemos si volvemos a la presencialidad, si solo se volverán algunas salas, en algunos tribunales, en algunas materias, y la verdad es que esa desinformación o falta de comunicación entre los usuarios de este sistema perjudica a los procesos judiciales completos y a la litigación, sin duda, porque es distinto cómo vamos a seguir enfrentando los procesos de ahora en adelante. Yo creo que ahí se está en una deuda grande que tenemos todos. También nosotros tenemos que explicarle a nuestros clientes que la verdad es que no sabemos si las audiencias del 1 de octubre de qué manera se van a realizar, o las de diciembre o las de enero, que ya las audiencias vienen en un calendario bien retrasado por lo mismo. Entonces ese es un desafío grande hoy, uniformar de alguna manera qué es lo que va a ocurrir, uniformar y clarificar qué procesos van a seguir funcionando, porque hay procedimientos que funcionan muy bien por esa modalidad. Entonces, bueno, uniformar, formalizarlo, yo creo que ese es un desafío importante. Y desde las técnicas de litigación, y volvemos a lo que hemos visto todo este conversatorio, la especialización es lo fundamental, es esencial, y el mayor consejo que uno humildemente podría darle a algún abogado en ese sentido es que se especialicen y que busquen el mayor detalle y complementar la formación de pregrado, posgrado en esa línea a través de cursos, talleres o lo que sea necesario. Porque para litigar en familia hay que tener cualidades muy distintas a las de las otras áreas, y hay que manejar, uno como abogado de familia tiene que saber de todas las áreas que se cruzan en una causa de familia. Entonces también hay que saber de derecho tributario, hay que saber de infancia, hay que saber de laboral, hay que saber de comercial. Entonces, por ahí había un comentario que decía, y yo lo había hecho referencia también, este ninguneo al área de familia, que el área de familia es súper sencilla. La verdad es que es hora ya, después de 15 años que los tribunales están funcionando, se radique de manera completa, y en definitiva la especialización es el camino a poder enfrentar, y poder enfrentar, como decía María José también, a los jueces con los que uno está litigando, al tribunal porque todos son distintos, y esa diferencia es responsabilidad nuestra tratar de que no afecte el derecho a la defensa de nuestros representados.
Entonces es responsabilidad nuestra eso, y el mayor consejo que entonces podría, y que es un desafío para todos nosotros, es estar constantemente especializándonos, porque además es un área del derecho muy dinámica. Entonces la especialización debe ser constante, y por eso este tipo de conversatorios son tan provechosos y tan buenos al final del día para todos los que podemos participar o escuchar a quienes nos acompañan. Eso como... Gracias, Andy. María José, si querés tú también hablar de los desafíos, recomendaciones, por donde quieras abordar la pregunta. Me sumo por completo a las palabras de Angie, en realidad. O sea, en definitiva, bueno, como área tenemos tantos desafíos que nos vamos como un poco por las ramas del desafío en función a la litigación oral, que es lo que un poco nos convoca, pero la verdad es que tenemos muchísimos desafíos. Y en cuanto a la litigación oral, coincido plenamente con lo que señala Angie en cuanto a que el camino es la especialización, y si en el fondo necesitamos especialización tanto nosotros como también los jueces en cuanto a la litigación oral, porque en el fondo muchas veces tanto los procesos se han ido llevando como en la práctica sin que vayamos incorporando técnica, y en el fondo la pregunta típica del litigante, en definitiva, ¿el litigante nace o se hace? Bueno, en definitiva se hace, y vamos trabajando por ir construyendo ese litigante que en el fondo maneja técnica y que desde ese lugar puede en el fondo enfrentar mejor una contraparte, enfrentar mejor un proceso, ser mejor tratado y mejor llevado por el tribunal, digamos, y también en el fondo que los jueces, da el espacio para que los jueces puedan ser más rigurosos en la aplicación, en el fondo, de las normas y de las reglas procesales que en el fondo están vinculadas a la litigación. Y eso en definitiva lleva a un mejor proceso más beneficioso para los intereses que nosotros precisamente buscamos proteger, que son intereses tan sensibles como los de niños, niñas y adolescentes. Entonces, en ese sentido, reitero que lo importante es el llamado a la especialización para poder ejercer adecuadamente los derechos que se protegen en sede de familia. Andy, María José, muchas gracias por su tiempo, por compartir con nosotros este espacio que ya estamos generando todos los meses en torno a la litigación oral, los distintos procedimientos. Vamos a continuar con nuestra próxima sesión a propósito del alegato en Cortes. Vamos a tener a nuestro profesor Rodrigo Bordachar con una ministra que ya les voy a poder anunciar el nombre más adelante, que estamos recién terminando la convocatoria, y les va a llegar a usted la invitación, así que desde ya todo invitado, y de nuevo agradecerles. Muchas gracias, Angie, muchas gracias, María José. Entonces le agradezco bastante el tiempo y la participación, y los temas que conversamos, que eran bastante interesantes de poder tocar frente a esta audiencia. No, gracias a ti, Rodrigo. Yo de verdad agradezco enormemente la invitación, y esperaré con ansia la de la Corte, porque es un tema súper importante, también ligado para nosotros en familia, y el retraso que hay en la Corte. Así que encantada de participar ahí, de acompañarlos como oyente, como asistente. Así que fantástico, y reiterar y agradecer que se visibilicen los temas de familia, que se conversen los temas del derecho de familia. Eso siempre es importante para quienes estamos en la litigación de familia. Así que fantástico. Muchas gracias, Rodrigo, por la invitación, y a María José también, por supuesto. Gracias también por mi parte, Rodrigo. Te agradezco promover estos espacios que sin duda en el fondo generan un gran aporte a nuestra área. Gracias, María Jesús. ¿Estás por ahí? Si quieres tú cerrar el espacio. Sí, estoy acá con un problemita técnico de la cámara, pero estoy atentísima a todo lo que conversamos. La verdad, me voy a sumar un poco a lo que dijiste tú, Rodrigo, darle las gracias especialmente a María José y a Angie, que estuvo muy interesante, muy entretenido. Sobre todo a uno que le toca de repente litigar en laboral y en familia, entonces hay cosas que van sorprendiendo ahí en la marcha. Igual agradecerle a toda la gente que participó, los comentarios estuvieron muy, muy entretenidos, los fuimos leyendo ahí, al menos yo y Rodrigo también los fuimos leyendo durante el conversatorio, y quiero igualmente dejarlos especialmente invitados a los dos conversatorios. Voy a dar las fechas. Yo sé que Rodrigo ya los dejó invitados, pero el de Cortes es el 6 de octubre y el de Juicios Penales el 3 de noviembre. No sé si alcanzaste a dar las fechas. Así que para que igual estén atentos, son los primeros miércoles de cada mes, y siempre son en este mismo
contexto, en el fondo, una conversación que es bien entretenida, se hace un poco más dinámica y quizás no, nos da igual los espacios para poder intervenir y hacer las consultas que queramos a los ponentes de cada ocasión. Así que nada, muchas gracias a todos y Rodrigo, igual gracias a ti por todo y que tengan una muy buena noche. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao. Gracias, hasta luego, chao. Gracias. Chao.